Pido disculpas por la tardanza. Tuve un inconveniente en el tránsito. Mi nombre, en primer lugar me presento. Me llamo Fernanda Miyazaki y voy a estar con ustedes en algunas clases teóricas como esta, pero más que nada voy a estar en las prácticas, ¿sí? Es el primer cuatrimestre que nos cambian como de aula, no sé si te dijeron, así que bueno, también acomodándonos a ese cambio. Vamos a seguir viendo lo que ya vieron creo que con Claudia, con Fernando, o empezaron todo el tema de la actividad financiera del Estado, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy particularmente es un poco el tema de lo que es la clasificación de tributos. Como primer punto, es decir, continuar este sería de ahí, como para ir marcando ¿qué vieron de tributos? ¿Qué tipos de tributos ya vieron? La clasificación de los tributos. Impuestos, tasas. Los impuestos, ¿no? Vieron impuestos, vieron, ¿qué más? Tasas. Tasas. Y contribuciones. Bien, y contribuciones. Es decir, esos tres, tanto el impuesto, las tasas y las contribuciones, son los distintos tipos de tributos que tenemos, ¿sí? Ahora bien, esos tributos, es decir, los impuestos, las tasas y las contribuciones, se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿sí? Y que entren en una clasificación no significa que no entren en otra clasificación, ¿sí? Una primera clasificación que vamos a ver y que se considera capaz la más importante, ¿sí? Es la clasificación de los tributos, ¿sí? En directos o indirectos. Esta clasificación decimos que puede ser que sea la más importante porque es una clasificación que ha sido receptada, sí, en la Constitución Nacional, ¿sí? Y en distintas circunstancias o causas donde finalmente los tribunales han dado lugar a que se respete la potestad tributaria de los estados para cobrar impuestos en cuanto a directos e indirectos. Bien. Entonces, históricamente, ¿sí? Se consideraba antiguamente, que ya no es algo que se usa en la actualidad, es que los impuestos que eran directos eran aquellos que estaban como registrados en un padrón, ¿sí? Y aquellos que no estaban registrados en un padrón se consideraban indirectos, ¿sí? Ese concepto, ¿sí? Fue evolucionando a través del tiempo y vamos a ver que actualmente se considera si un tributo es directo o indirecto en función del concepto de traslación, ¿sí? Entonces, en primer lugar, es importante, ¿sí?
Ahora, ¿cuándo consideran que un impuesto es directo? ¿Sí? ¿Cuando es trasladable o no es trasladable? No es trasladable. Un impuesto se considera que es directo cuando no es trasladable, ¿sí? Y es indirecto cuando sería trasladable. Entonces, otro concepto importante es que actualmente sí tiene que ver con la traslación del impuesto. Bien, ¿qué es la traslación ahora? ¿Sí? ¿Qué entienden? Ustedes dicen, bueno, un impuesto es directo, ¿sí? Cuando no es trasladable. ¿Y qué entienden por eso? Cuando lo tengo que pagar yo. Cuando no lo podés trasladar a un tercero, es decir, vos, persona humana o una sociedad, recae sobre esa persona o esa sociedad un impuesto y ese impuesto no lo puede trasladar. Perfecto. Ahí sería un impuesto directo. ¿De qué manera se pueden hacer, o sea, la traslación de la carga fiscal? ¿Sí? La traslación de la carga fiscal puede ser hacia atrás, ¿sí? Vamos primero a poner hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo les parece que sería hacia adelante? Hacia el consumidor, por ejemplo. Es decir, yo traslado mi carga fiscal hacia adelante. Si soy un fabricante, tal vez lo traslado al mayorista, o el mayorista lo traslada al comercio minorista, o se termina trasladando al consumidor final. ¿Qué caso muy típico capaz pueden pensar que sea un impuesto trasladable? El IVA. El IVA entonces, ustedes considerarían que es un impuesto trasladable. Si es trasladable hacia adelante, es indirecto, ¿sí? Bien. Entonces, hacia adelante, ¿sí? Si tenemos distintos sectores o distintos partícipes en una cadena, ¿sí? Hacia la producción de un producto, ¿sí? Y su comercialización se va trasladando hacia adelante. Donde por ahí, a veces, esa traslación hacia adelante, ¿sí? Hacia los consumidores, se puede llegar a dificultar, y es muchas veces cuando los mercados por ahí están muy regulados, ¿sí? Es decir, cuando un precio está regulado por el mercado o es un mercado muy competitivo, y ahí ya es como que no podemos poner el precio, ¿viste? Y trasladarlo hacia adelante. Entonces habrá que ver la forma de trasladarlo de otra manera, tal vez, ¿sí? Bien. Entonces estamos hablando de traslación hacia adelante, ¿sí? Teníamos indirectos, que eran los trasladables, ¿sí? Lo voy a poner acá como para que se entienda. Actualmente no trasladables.
precio está dado por el mercado y yo no lo puedo por ahí seguir trasladando mi carga fiscal, ¿sí? Hacia adelante, tendré que buscar otra alternativa. Una alternativa sería hacia atrás. ¿Cómo sería por ahí? Hacia atrás. Hacia el proveedor. Hacia el proveedor. Es decir, esa situación se podría llegar a dar, por ejemplo, en situaciones donde haya un poder económico por parte de quien lo pueda trasladar hacia el proveedor, pidiendo bonificaciones, ¿sí? Descuentos, ¿sí? Y trasladar la carga fiscal hacia el proveedor. Tal vez sea, me parece, un poco en el tema de la leche, ¿viste? Vieron que por ahí le bajan los precios a los tamberos, ¿sí? O a las pequeñas producciones, ¿no? Para que éstas puedan vender y le ponen como requisito tal vez comprarles a precios más bajos, ¿sí? Ahí se da esa traslación hacia atrás, donde tal vez en un mercado regulado no se puede hacer hacia adelante, pero por el poder económico que tiene el sujeto lo puede trasladar hacia sus proveedores, ¿sí? En ese caso tal vez la traslación no es directa, hay traslación, pero no se ve a través del impuesto, sino a través de que ese costo fiscal lo asuma otro, digamos, que ese impuesto lo asuma el otro bajándome el precio a mí, ¿sí? O yo pagando menos valor de las materias primas, ¿sí? Y la última forma de traslación, ¿sí? Al costado, hacia el costado. ¿Qué entienden que podría ser un caso hacia el costado? O sea, bien me dijeron hacia adelante, hacia el consumidor, hacia atrás el proveedor y hacia el costado, ¿qué se imaginan? ¿O qué consideran que es? Hacia otro producto, bien. Hacia otro producto, hacia otro proveedor de otro producto, ¿sí? Hacia otro producto es hacia el costado. Por ejemplo, si el precio de la leche está regulado y no se puede modificar, probablemente, ¿sí? Las empresas lo que hagan es trasladar el valor, digamos, que no pueden trasladar hacia el consumidor del impuesto a la leche, que les viene, digamos, por traslación de los proveedores que le trasladan el IVA, lo terminan corriendo por ahí hacia la leche condensada, ¿sí? Hacia el yogur, hacia otros productos que sí pueden aumentar los precios, ¿sí? Bien, hasta acá se entendió esta parte del tema de que directo o indirecto dependerá si un impuesto es trasladable o no trasladable, ¿sí? Y de qué manera se puede trasladar en el caso. Yo voy mirando porque no me quiero olvidar de decirles nada. Bien. Bien. ¿Y qué les parece si ustedes me dieron el ejemplo hasta acá de que un impuesto era indirecto, que un ejemplo claro hacia adelante era el IVA, ¿sí? Que se va trasladando en la cadena, ¿sí? Y dijimos que estaría bien de esa forma. Y en forma y una traslación que no es atrás del impuesto, sino tal vez a través de un mayor precio o de un menor costo de las mercaderías, tal vez es hacia adelante o hacia el costo. ¿Y qué consideran que sería un ejemplo de impuesto directo, que no se puede trasladar a un tercero o a otro bien o a otro producto? El impuesto a las ganancias, que es el que nos compete en esta materia, ¿sí? El impuesto a las ganancias es un impuesto directo, ¿sí? No trasladable. Es decir, un empleado en relación de dependencia, después iremos si es justo o no es justo,
paga el impuesto a las ganancias y no se lo puede trasladar a nadie, ¿no? Bien. Bien. Bien dijimos que es importante la recepción de esta clasificación de tributo, ¿sí?, en la Constitución Nacional por el tema de ¿qué? Del poder, ¿qué? Del poder tributario, ¿sí? Que por ejemplo, ¿sí? Donde cada, digamos, nivel del Estado tiene diferentes potestades tributarias, ¿sí? Entonces, la Constitución establece qué nivel del Estado va a cobrar impuestos directos o indirectos, ¿sí? Y, en principio, el poder, digamos, tributario para cobrar impuestos directos, ¿de quién es? ¿De qué Estado? Distintos estados. Ingresos brutos es un impuesto provincial, es un... Bien. No sé si ya lo vieron o no lo vieron. ¿Tuvieron con Omar ya clases? ¿O Fernando? Sí. Bien, entonces, las provincias pueden cobrar los impuestos sí directos, y la nación los impuestos indirectos. La nación, salvo previstas en la Constitución Nacional, puede cobrar impuestos directos en situaciones de necesidad y urgencia, ¿sí?, de emergencia. De hecho, el impuesto a las ganancias es un impuesto directo que es cobrado por la nación, ¿sí?, y se inició originariamente en 1930, 32, 36 por ahí, en la década del 30, con el impuesto a los réditos. Desde ese momento hasta hoy, nunca dejamos de estar en emergencia, ¿sí? Entonces, siempre estamos en la... O sea, y se fue prorrogando ese impuesto, ¿sí? Con lo cual lo sigue cobrando la nación, sigue estando por emergencia y es un impuesto directo. Después, ese punto por ahí lo van a ver como más detalle en la clase de Omar, que no sé si es el miércoles. Bien. Ahora, a raíz de eso es porque, digamos, las provincias tienen, digamos, el poder originario para cobrar los impuestos y en este caso directos, y en este caso la nación los cobra por necesidad y urgencia. Ahora bien, también está previsto, ¿sí?, por Constitución, que las provincias no pueden, por ejemplo, cobrar un impuesto similar, análogo, ¿sí?, a uno que cobra la nación. Y acá se dio un ejemplo, ya hace bastante, creo que en el 2006, creo, que ARBA, ¿sí?, en un momento estableció un impuesto sobre los bienes que estaban en... Bueno, el impuesto a los bienes personales también es un impuesto directo que cobra la nación, ¿sí? En un momento ARBA, ¿sí?, la provincia de Buenos Aires, estableció que los contribuyentes que se tenían que pagar impuesto a los bienes en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fue muy discutido porque era muy similar al pago del impuesto a los bienes personales, las personas ya venían pagando, ¿sí? Entonces, ¿qué se daba? Se daba como una doble imposición sobre la misma base, es decir, los contribuyentes pagaban a nivel nacional el impuesto a los bienes personales y adicionalmente sale la provincia de Buenos Aires a cobrar un nuevo impuesto sobre los bienes radicados en provincia de Buenos Aires. Esa situación obviamente generó controversias porque en la Constitución no podía, digamos, la provincia cobrar un impuesto similar al que ya cobraba la nación. Llevó este tema a discusión en tribunales, ¿sí?, que se termina definiendo, ¿sí?, justamente que la provincia no tenía la facultad de cobrar un impuesto igual al que ya cobraba la nación, ¿sí?
Y ahí es como que limitó, conforme a la Constitución, cómo están limitados los poderes, ¿sí? Para el poder tributario, el poder de cobrar los impuestos a cada nivel, ¿sí? De los estados. Entonces, a través de todo eso, es por eso, ¿sí? Que esta clasificación termina estando receptada en la Constitución Nacional. ¿Bien? Otra clasificación, hasta ahí están, vamos para adelante. Otra clasificación que vamos a ver, ¿sí? Es la clasificación de los tributos en reales o personales. Esta clasificación, sí, habla un poco de, o sea, antiguamente también, o sea, de esto antiguamente era que estaba o no estaba en un registro, sí, pero bueno, después ya vamos a lo actual. Y esto en reales o personales originariamente era como que, se consideraba real cuando caía sobre bienes y personal cuando caía sobre una persona. El tema que luego los impuestos se fueron personalizando porque era muy difícil, ¿sí? Es más fácil hacer un seguimiento de que pagó impuesto X personas sobre los bienes que ver si ese bien pagó o no pagó impuesto en algún registro, ¿sí? Entonces, actualmente la clasificación en reales o personales tiene que ver con la personalización del impuesto. Esto no se tienen las filminas, ustedes las imprimieron, las que tenía Fernando, está un poco ahí. Pero bueno, como no tenemos... ¿Alguien usó acá ya el proyector? No sé si se ve. ¿El curso? No, ¿no? Nadie. Voy a averiguar. Bueno. En la actualidad, reales o personales sería, los reales en sí graban manifestaciones parciales, ¿sí? De la capacidad contributiva. Los reales graban manifestaciones parciales de la capacidad contributiva. Por ejemplo, un determinado bien, ¿sí? Una casa, un auto. Mientras que los generales, ¿sí? Perdón, los personales graban manifestaciones generales, ¿sí? De la capacidad contributiva, globales, manifestaciones globales, perdón. Estoy con generales, para vuelta. Los reales graban manifestaciones parciales de la capacidad contributiva y los personales graban manifestaciones globales de la capacidad contributiva. Es decir, por ejemplo, hay una persona, tiene una casa, un auto, ¿sí? Una caja en el exterior, se graba todo el patrimonio de esa persona. En cambio, por ahí, un impuesto que recae sobre un inmueble, solo recae sobre el inmueble, ¿sí? Impuesto inmobiliario, ¿sí?
mayoría de los tributos van por la personalización, y eso es importante porque se considera también al sujeto y sus condiciones, ¿sí? Por ejemplo, dijimos manifestaciones, vamos a los personales que graban manifestaciones globales de la capacidad contributiva, quedan en cabeza de una persona, ¿sí? De una persona, de un sujeto, ¿sí? Identificable con sus bienes, y a esa persona, cuando hablamos de personalización, se le consideran sus situaciones personales. Por eso, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias están las deducciones personales. Que las deducciones personales, ¿sí? A una persona que tiene dos personas con el mismo ingreso, ¿sí? Por ejemplo, una persona tiene hijos y está casada, ¿sí? Y otra persona, ¿sí? es soltera. Al personalizarse el impuesto, se le dan un poco más de deducciones a la persona que está casada con hijos para descontar de su renta bruta, ¿sí? Llegar a la base imponible, que al soltero, ¿sí? Que tiene menos, digamos, menos cargas de familia, por ejemplo, ¿sí? Se va teniendo en cuenta cuestiones de la persona. Por eso es la personalización del impuesto. Bien. Y el hecho de que se personalice un poco el tributo también y se hagan estas diferenciaciones entre el casado y el soltero, por ejemplo, el que tiene hijos y el que no los tiene, bueno, puede ser soltero con hijos, ¿no? Soltero sin hijos o casado o soltero con hijos, es que frente a un mismo ingreso no van a pagar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ayuda, colabora a que el impuesto sea progresivo, es decir, que el que realmente tiene más pague más, ¿sí? De acuerdo a su capacidad contributiva. Cada uno paga en función de su capacidad contributiva. Bien, ¿qué impuesto les parece, por ejemplo, que se puede considerar como un impuesto real que grava manifestaciones parciales, por ejemplo? ¿Y qué impuesto les parece que puede ser personal? Ya lo dije. Bueno, sí, ese sería más real, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el IVA también es un impuesto real y el impuesto a las ganancias que estamos hablando es más un impuesto personal, ¿sí? Quedan como clasificados de esa manera. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en ganancias, ¿sí? Como hablábamos, se considera el sujeto y sus situaciones personales, y en el IVA, por ejemplo, se graban los bienes a todos por igual, ¿sí? No tiene en cuenta situaciones, o sea, a diferentes niveles económicos pagan el mismo valor, no sé, de la leche con el mismo impuesto, el IVA, ¿sí? No es que se diferencia si... En cambio, tal vez ganancias no lo pagan todos. Antiguamente casi nadie, o sea, ahora casi todos, en realidad estamos invertidos. Bien. Esa es la clasificación en reales o personales. Vamos a la otra clasificación, que es... ¿Bienes personales también entran dentro de personales? Valga la pena. Bienes personales, estoy pensando. Es más real ese impuesto. Real. Después es como que se arman como mix. Marcamos más los que son más como más claros, ¿no? Porque vieron que dicen que no es como perfecto el sistema tributario, empiezan a armarse como distintos criterios. O va a evolucionar, digo, generales o especiales, ¿sí? Los generales, ¿sí?
¿sí? Es más fácil explicar los especiales, pero vamos a los generales, ¿sí? Graban todas las manifestaciones de la capacidad contributiva de la misma naturaleza, ¿sí? Que los generales, ¿sí? Graban la capacidad contributiva de la misma naturaleza, o sea, todas las manifestaciones de la misma naturaleza. Y ese es el caso del IVA, que en definitiva, por ejemplo, graba todos los bienes y todos los servicios, y lo que se busca es que tenga ese impuesto la menor cantidad de exenciones, ¿sí? Es que se grabe todo, o sea, todos los bienes y todos los servicios. Inicialmente esa es la intención, ¿sí? Que no haya exenciones y que sea general el impuesto para todos los bienes. Y los impuestos especiales graban en realidad un conjunto o un subconjunto de bienes. ¿Qué casos consideran que puede ser un ejemplo de tributos especiales? Que creo que por ahí algunos lo tienen por claro. Que graban, por ejemplo, algunos bienes, ¿sí? Claro. El impuesto interno, por ejemplo, al alcohol, el impuesto interno al cigarrillo no busca gravar, ¿sí? O sea, busca gravar los cigarrillos, ¿sí? En sus diferentes estilos, pero lo graba solamente el conjunto de cigarrillos. Las bebidas alcohólicas lo mismo, ¿sí? Los autos tal vez de alta gama también, ¿sí? ¿Y por qué busca eso? Puede que tenga también un fin por ahí extrafiscal, ¿sí? Que la gente consuma menos cigarrillos, que se gaste menos recursos por ahí en salud pública, ¿sí? Y busca desalentar el consumo del cigarrillo a través de un tributo, que en este caso sería por ahí un impuesto interno. O sea, acá es como que asocias un poco el tema de ese impuesto especial con un fin extrafiscal que puede tener el Estado. Por ahí el IVA es un impuesto más general, que es un impuesto que busca, digamos, apuntar a todos los servicios que tiene que prestar el Estado. Son indivisibles. Bien, entonces, ¿qué pasa también con esto? O también, por ejemplo, además de extrafiscales, otro impuesto especial puede ser el de los bienes lujosos, ¿sí? El oro y demás, que no todos por ahí tienen acceso a ese tipo de bienes, y el que tiene acceso paga un impuesto adicional. Y también eso hace que no tiene que ver con desalentar el consumo, sino que apunta tal vez a un tema de progresividad, que el que más tiene, ¿sí? Y le cuesta menos pagar el impuesto, lo pague, ¿sí? Por acceder a ese tipo de bienes lujosos. Entonces, hasta acá, estas primeras clasificaciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sigo? Hay una más, debajo de un gráfico. La otra clasificación que se da, por ahí está más vinculado a la tasa o al importe, ¿sí? Que puede ser que el impuesto, el tributo puede ser fijo, proporcional,
fijos, ¿sí? Se refiere a fijo cuando el importe sí es fijo. Es una cantidad, ¿sí? Un importe uniforme. Es decir, no tiene una alícuota, sino va a un importe fijo. Generalmente puede ser alguna tasa en ocasiones. Y los fijos, ¿sí? Lo que se evalúa, porque acá entras en la determinación un poco del impuesto. Esto lo tienen también. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que quien tenga un ingreso de 10, un patrimonio de 10, un ingreso de 1000, un ingreso o un patrimonio de 1000, siempre va a estar pagando el impuesto fijo de 10. O sea, no importa el nivel de ingreso, sino en la determinación del impuesto. Este impuesto claramente, esta forma, digamos, no hay, digamos, no va, digamos, a lo que se considera como que el impuesto sea progresivo, que quienes más tengan más pagan, ¿sí? Porque fíjense que el que más tiene paga lo mismo que el que menos tiene, ¿sí? Pero puede darse un impuesto de valor fijo. El otro caso que tienen son los proporcionales, que esto era lo que teníamos antes. Sí. Que a mayor ingreso, ¿sí? Este es el tributo, acá habíamos dicho 10, acá digamos 100 por ejemplo. Para el que tenga 100 de ingresos que pague 10 y el que tenga 1000 de ingresos pague 100, ¿sí? Acá lo que aplican los proporcional es que siempre la tasa, ¿sí? Va a ser fija, digamos, la tasa es fija, no el impuesto. O sea, se mantiene una misma tasa y hace que el impuesto se considere proporcional a la riqueza. Ya cada vez tenemos menos impuestos proporcionales, casi todos son progresivos. Proporcional también puede ser el impuesto a los ingresos brutos que sobre contribuyentes que pagan el mismo, que no es un impuesto que entra en la materia, pero tal vez a más ventas, ¿sí? Tenés dos kiosqueros, por ejemplo, y el que vende más va a pagar más y el que vende menos va a pagar menos, pero siempre a la misma tasa, ¿sí? Y después por otro lado tenemos la clasificación de los progresivos. Se dice que los progresivos es como que hacen un sistema tributario más eficiente, porque los progresivos ahora vamos a entrar porque hay distintos tipos de progresividad, ¿sí?
dentro de lo que es progresivo. Pero lo que se tiende sí, y se vincula un poco a lo que ya vieron, tiene que ver con la teoría sí, del sacrificio y la capacidad contributiva. Que la teoría del sacrificio, ¿qué les dijeron que era? Y mientras más gane, pues menos le va a doler gastar más. Claro, que a mayores ingresos, ¿sí? Es menor la utilidad marginal. Le duele menos, a todos les duele pagar, pero le dolería menos que a quien tiene menos ingresos pagar el mismo. Sí, la realidad es que los progresivos ya llega un momento, ¿sí? Que tienden a, digamos, a montos muy altos de patrimonio, ya tienden a parecerse a impuestos más proporcionales, terminan pagando todos más o menos lo mismo. O sea, no hay eternas tasas, ¿no? Entonces llegamos a una tasa y ya está. Bueno. Bueno, acá ustedes tenían en la filmina, no sé si lo tienen, que estaba explicado y dice, bueno, este dice sujeto A, este es el sujeto A, el sujeto B, pagan exactamente el mismo importe. En este caso hablaba de una tasa del 10%, bueno, habían hecho un ejemplo de la renta de 1000 con un impuesto de 100 y la renta de 5000 un impuesto de 500. Y lo que significaba que era a aumentar, digamos, 5 veces su renta, aumentaba 5 veces su impuesto, ¿sí? Proporcionalmente. Y en el impuesto progresivo, ¿sí? Es lo que les decía, que pierde, digamos, la progresividad, después tiende a ser proporcional, ¿sí? Y la idea es que si aumenta la renta en 1, ¿sí? El tributo aumente, ¿sí? En 1,5, 1,08, un poquito más tangencial. Bien. A ver qué más. ¿Hasta acá hay una duda de estas clasificaciones? Vamos avanzamos. Veo si hay algo más que les tenga que comentar.
ante la progresividad? A quienes, digamos, la progresividad, ¿sí? Lo que hace es que, ¿qué dijimos recién? La teoría del sacrificio, que ¿qué implicaba? Cada uno paga de acuerdo a su capacidad contributiva. Bien. Y que, sí, bien, y que cada uno paga de acuerdo a su capacidad contributiva, que aquellos que tienen mayores ingresos o mayor patrimonio, ¿sí? Por la teoría del sacrificio tendrían menor utilidad marginal, con lo cual tendrían un menor, ¿sí? Costo o les duele menos pagar el impuesto. Ahora bien, entonces, ¿a quiénes va a afectar más la progresividad? A los que están en... ¿A quién? Si no hay progresividad, afecta a los que tienen menos ingresos, ¿sí? Justamente por eso se busca la progresividad, para que, digamos, el impuesto lo paguen quienes más tienen, ¿sí? Si el impuesto fuera regresivo, ahí estaríamos afectando tal vez a los que menos tienen, ¿sí? Pero progresivo a los que más tienen. Entonces, en principio va a afectar a los que mayor base imponible van a tener, porque a mayor base imponible van a tener mayor impuesto, ¿sí? O el que tenga mayor renta o tenga mayor patrimonio, ¿sí? De hecho, por ejemplo, recién vimos el tema de los impuestos especiales y dijimos que había impuestos internos a los bienes suntuosos, ¿sí? Que también esos bienes, el acceso a esos bienes lo tienen también capaz niveles económicos más pudientes y se les lleva a pagar ese impuesto. Eso dota al sistema también de progresividad, porque recuerden que los tributos terminan siendo ¿qué? Los recursos ¿para qué? Los recursos que tiene el Estado, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades, ¿sí? De los habitantes de su territorio, ¿sí? Entonces, en un esquema general se busca recaudar, ¿sí? Tributos de aquellos que por ahí más tienen, que menos les duele, para satisfacer las necesidades de todos. Entonces, a quienes tengan, digamos, se vean afectados más por la progresividad, ¿sí? Muchas veces termina sucediendo que buscan la forma de eludir, evadir, bajar la base imponible para obviamente pagar menos impuestos, ¿sí? Por eso también a veces lo complejo de la progresividad es después la evasión, ¿sí? Es como la contracara, ¿no? Así que bueno, por eso los distintos tipos y por eso se analizan diferentes alternativas dentro de esa progresividad. Bien. Así como general, les digo, que tengo acá anotado, bueno, lo proporcional dijimos que la variación de la base imponible varía en la misma proporción que el aumento del impuesto, ¿sí? Pero no hay, digamos, progresividad en ese caso. En la progresiva, la variación del impuesto aumenta más que la variación de la base imponible, ¿sí? Y la regresiva, que sería lo contrario, es cuando la tasa del impuesto crece en menor proporción que la tasa de la base imponible, que es el caso por ahí de lo que hablábamos antes del IVA, ¿sí? Que como impuesto general, ¿sí? Afectaba un poco el tema de buscar la progresividad del impuesto, la eficiencia del sistema tributario, porque personas de distintos niveles económicos pagan el mismo importe de la leche y en ese importe está el valor del IVA, ¿sí? Entonces, de alguna manera, a veces el IVA tiende a ser un impuesto regresivo. Entonces, frente a esa situación, por ahí hay bienes que son más esenciales, ¿sí? Que dentro del mismo IVA se contemplan alícuotas más bajas para esos bienes.
Por ahí originariamente todas las alícuotas fueron iguales, pero para ir mejorando el sistema y para ir dotando el sistema de la progresividad que se busca, ¿sí? Se terminan haciendo exenciones, en un impuesto que es general se terminan bajando alícuotas, ¿sí? En otros se termina dando deducciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con progresividad busca la eficiencia del sistema tributario, ¿sí? Y la búsqueda de que efectivamente quienes más ingresos tengan o más patrimonio tengan y que cueste menos pagarlo sean los que más pagan. Es difícil, digamos, llegar a un sistema tributario eficiente, si lo piensan, ¿no? Porque ¿cómo haces? ¿Grabás cada bien? ¿Impuesto interno cada bien? ¿O un impuesto general y después metes exenciones? ¿Sí? Por eso digo que todas las clasificaciones no son excluyentes entre sí, ¿sí? Sino que tienen que un mismo impuesto tiene distintos tipos de clasificaciones y también se ve, digamos, ajustado a través de su propia determinación, ¿sí? Y se va cambiando, porque por ejemplo, vean que en ganancias, el impuesto a las ganancias, antiguamente, no sé si ustedes escucharon, siempre la tasa del 35% para las empresas, hasta el 2016, ¿sí? Era un impuesto proporcional, ¿sí? Todos pagaban 35%, después hubo una modificación que la llevó al 30%, ¿sí? Y ahora, actualmente, estamos aplicando desde el año pasado, ¿sí? Otro tipo de esquema que ya no es el proporcional, ¿sí? Sino que es progresivo, ¿sí? Que depende de la ganancia impositiva que tuvo cada empresa, se aplica a diferentes tasas, ¿sí? O sea que va mutando, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Bueno, vamos al tipo de progresividad. La primera que van a ver es por categorías, la que se llaman por categorías, global por categorías o clases. Una es global, y acá, no sé si todos tienen pocos tienen esto, ¿no? La filmina, esa, las que usó, las de la clase pasada. Si no lo pongo, me parece que la de este año no está completa, yo entré a la del año pasado. Así que les marco, les hago el ejemplo acá, para que tengan una idea. Si no, no me van a entender. Ya nos habíamos acostumbrado como a la virtualidad de todo de la clase. Clase disponible, le vamos a parar ahí. Esto es importante que lo entiendan todo el tema de las progresividades para los exámenes. Yo tengo una impresión malísima. Vamos a hacer el esfuerzo, lo tocaré del 0%. ¿Se ve? sí. Tendría que ser 0,1. Ya los centavos acá medio como que
porque se establecen distintas alícuotas para distintos niveles de ingresos, rentabilidad. O sea, yo puse base imponible porque puede ser patrimonio o puede ser, ¿sí?, renta. O sea, sobre un patrimonio, sobre una renta de 0 a 305.000 pesos, ¿sí?, no pagaría impuestos. Y sobre una renta de 305.001 a 750.000 pesos, pagaría ya 0,50%. 750.001 a 2 millones pagaría 0,75% y más de 2 millones de base, que puede ser renta o patrimonio, ya paga un 1%. ¿Se ve la progresividad? ¿Se entiende? Como que yo, el sujeto que va aumentando su patrimonio, ¿qué pasa? Va pagando más, ¿sí?, que aquel que se quedó acá arriba. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿El porcentaje que se aplica la alícuota es lo que sobrepasa? Por ejemplo, alguien que gana, no sé, 400.000, ¿paga el 0,5 de lo que de 95.000 o de todo? Paga 400.000 por el 0,50. Sobre todo aplica entonces. Aplica sobre todo entonces. Aplica sobre, claro, cuando tu ingreso o tu patrimonio caiga dentro de algún escalón, ¿sí?, aplicas la alícuota que te dicen, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si yo tengo una base imponible, una renta, vamos a hacer el ejemplo de renta para ganar. Por ejemplo, una renta de 305.000, ¿cuál es mi impuesto? 0. Y si yo tengo una renta de $1 más, 50. ¿cuánto pago? 50%. Tiene para 1.525, creo, ¿no? Si está bien ahí. Sí. Una renta acá arriba. Entonces, lo que hace la progresividad global de categorías o clases es que dentro de cada categoría o clase, ¿sí?, le asigna una alícuota que va a ser diferente a la siguiente categoría. O sea, asigna alícuotas por categorías. Se ve de alguna manera la progresividad del impuesto porque a quien más tiene, más paga, una tasa mayor. Pero también esa progresividad, y acá se ve mucho más claro, que el que tiene 305.000 paga 0, y el que tiene 305.001 paga 1.525. Hasta acá estamos que es progresivo, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa con esta situación a veces? Pega un salto muy grande de uno a otro por una diferencia mínima. Tenés una diferencia de $1 y acá para planificar fiscalmente lo que después trabaje en el impuesto. Tenés una, porque también acuérdense, por ejemplo, el dinero personal es exento, después lo van a ver. Pero por un solo peso de diferencia pago 1.525 de impuestos porque ya entré en otra categoría o otra escala. Entonces, si bien se dota al sistema de progresividad, que es lo que se busca, que quien más tenga más pague, porque le duele menos, no termina de hacerse capaz tan eficiente el impuesto, porque la gente en general, ¿qué va a buscar? Pagar menos. Que estén ahí. Claro, por ahí evadir, eludir la base, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien se busca lo que se busca es la progresividad para que el que menos tenga menos pague, que el que más tenga más pague, pero también dentro de esto, que de esta manera se resolvería, se genera el otro problema, que se busque ubicar la base y que la gente busque no pagarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salto en estos casos puede ser muy brusco, ¿sí? Por eso después se van mejorando o cambiando esos sistemas, ¿sí?, de progresividad.
desarrollo. Obviamente, sí, que este problema que se genera en este tipo de progresividad global por escala, por categorías o clases, ¿sí? Justamente esto que se genera, que es este salto brusco y que se busque el ahuecamiento de la base, es el efecto justamente no deseado de apuntar a esta progresividad inicial. Bien, pero es la más fácil de entender para empezar a ver progresividad. Borro, voy a otro. Borro porque me parece que acá se ve mejor que en otro lado, o que abajo para todos. No está. Por eso después termina siendo complejo el sistema tributario. Vamos al otro, que es por... No, este no es. Se me volvió la hoja. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Bien. Creo que era esta la que tenía. Por suerte refrescó. Les tocó venir con los días de calor. La semana pasada. Encima son muchos. Acá no hay aire. Como, pero el techo es alto, se sentía mucho calor. Vamos a poner de 0 a 33.000. Le pongo 0,1 como para diferenciar. Si no me van a preguntar, ¿y si caigo en...? Creo que este es 3. Si no me falla la... De paso sirve para que después se entiendan cómo van a tener que liquidar cuando tengan que hacer persona humana.
Bien. ¿Cómo hacen este cálculo? Se calcula el impuesto. Bien. Ahora lo vemos. La progresividad está por escala o escalones, ¿sí? Es como les estaba diciendo mientras escribía, es el que se aplica históricamente, sí, en la liquidación de las personas humanas, en el impuesto a las ganancias, y es la forma que van a tener que aplicar en la determinación del impuesto, ¿sí? Para el primer parcial. Estas escalas están desactualizadas, pero bueno, la van a ver muy similar en la ley. O sea, no cambia, digamos, el sistema es por escala o escalones. Y se destaca básicamente porque tenemos un importe fijo, ¿sí? Y un importe variable. Esta parte es todo el impuesto. Un impuesto fijo y un impuesto variable sobre un excedente, como lo dice acá, ¿sí? ¿Cómo se determina? Por escala o escalones. Es un impuesto fijo más un variable sobre el excedente de ese importe. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi renta vamos a hacer una renta, una base imponible, que van a llegar ustedes cuando terminemos la primera parte de ¿qué sería? La primera parte del cuatrimestre, ¿no? Renta de 33.000. Una persona ganó 33.000 pesos, ¿sí? ¿Cuál va a ser su impuesto? 0. ¿Cuánto? 0. 0. El 5% Es el 5% de 33.000. El que dijo 0 entendió que es 33.000 por el 5%. No sé quién dijo 0. No, había interpretado que variable se aplicaba a... Claro, vos tenés de 0 a 33.000 de base, ¿sí? No tenés impuesto fijo, pero tenés un 5% sobre el excedente de 0, que en este caso serían los 33.000. ¿Sí? Porque tu base es 33.000. Si fuera, sí, igual en cualquier caso, si fueran 15.000, por ejemplo, sería 15.000 por el 5%. Es sobre el excedente de 0, todo lo que. ¿El variable siempre se aplica sobre la base imponible y se suma al fijo? El variable, no, sobre el excedente de tu base imponible. Ahora vamos a ver en la segunda escalón. Pero se entiende entonces, con una base imponible o una ganancia neta sujeta a impuesto de 33.000 pesos, yo no tengo impuesto fijo, pero tengo un 5% sobre el excedente de 0, que como mi ganancia fue 33.000 menos 0 es 33.000 por el 5%, ¿sí? De paso lo explico así porque después cuando llegamos a los integrales hay que como que correr mucho y viste que el impuesto determinado se calcula como al final. Explicando esto es como que es más fácil después. 33.000, ¿sí? Y el impuesto va a ser, o sea, base, impuesto fijo 0. Y después tendremos, sería mi base, o sea, tengo 33.000 menos 0 por el 5%. ¿Ah? Importe fijo 0, impuesto fijo 0 y el variable es mi base imponible menos 0 más el 5%, que me está dando 1.650. O sea, este es mi impuesto para una renta de 33.000. Para una renta de 33.000, ¿cómo lo voy a calcular? Y acá los invito a decírmelo para también que incorporen el conocimiento ya para la declaración, para el cuatrimestre. Primero, ¿en qué escala están parados? En este escalón. Entonces, ¿cuál es el fijo? 1.650.
1650. ¿Cuál es el variable? 33.001, ¿no? Perdón, 33.001 menos 33.000. Por el 9. 33.000 por el 9%. ¿Cuánto les da? Ahí dice 1650 con 0,9. 1650 con 0,9. Bien. Se ve que en este caso el salto a diferencia de la progresividad global que vimos antes es mucho menor, no es brusco, digamos. Es 9 centavos por un peso más, no 1.650 pesos por un peso más. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál les parece que es más eficiente, tal vez? Este, ¿no? Que el anterior. ¿El excedente siempre viene dado? El excedente siempre viene dado, generalmente es justamente el límite superior de la escala anterior. Y ahora vamos a ver por qué. Si no es al azar, digamos, el cálculo. Si yo estaría parada en una ganancia neta de 66.000, y ahí lo vamos a comprobar. A ver, díganme rápido, son 1650. ¿cuánto pagaríamos? 4.600. Sí. Más 66. No, sí. menos 66. 66.000 pesos. Profe, ¿no sería 66.1? ¿Cómo? 1, 66.001. No, perdón, sobre 66.000. Perdón, acá estamos. Primero, 66.000, ¿en qué escala estamos? 1650. En la 1, en la 2, en la 3, en la 4. En la 2. En la 2. Entonces, ¿cómo se calcularía? 1650 más 66.000 menos 33.000 Por 9. por 9. Ahora sí. ¿Cuánto nos da? 4.620. Y si estoy parada en 66.001, ¿cómo va a ser? 4.620 Sí. Más. 66.001 Sí. menos 66.000 Sí. por 12. ¿Y cuánto nos da? 4.620 con 12. ¿Puede ser? Porque lo tengo borrado. Sí. Bien. Entonces, fíjense que justamente al saltar la escala, ¿ven? El fijo de 4.620, ¿sí? Es el impuesto que da en el límite superior, ¿sí? De la escala anterior. Fíjense, 4.620 es 4.620 de acá, de la escala 2, ¿sí? Por así, del escalón 2. El máximo que me puede dar del escalón 2 son 4.620. Y ya en el escalón siguiente yo parto de un fijo de 4.620. Pasa lo mismo acá. Fíjense, lo máximo que me podía dar en 33.000 me da 1.650 y 33.001 ya parte de un importe fijo de 1.650, que es el impuesto máximo que me daría en la escala anterior. Entonces solamente va calculando sobre montos excedentes. Y lo tangencial que se veía, vieron en la tabla, en el gráfico que les dibujé, que era tangencial y que se iba aplanando, ¿sí? Lo van a tener que probar, por ejemplo, en esta última línea, ¿sí? ¿Quieren que lo probemos? Para ver cómo les queda. Si yo tengo, hago el último, una ganancia de
serían los 13.530, ¿no? Más los 600.000 menos los 132.000 por el 25%. Y eso no sé cuánto va. 130.530. 130.530. Si yo voy a una ganancia neta de 1.000.000, no sé si hacemos los cálculos o directamente lo vemos, me estaría dando 230.530. Y sobre 3 millones, dice ahí. Sí. 3 millones me estaría dando 730.530. 730.530. ¿Sí? Acá se hace, para entender que esto, digamos, se tiende a aplanar a más ingresos, ¿sí? Hay que sacar la alícuota efectiva, ¿sí? Que es lo que da este impuesto sobre los 600.000 pesos. En este caso, el impuesto sobre la renta neta nos da una alícuota del 22%, creo. Después nos da del 23,05, ¿sí? Y después nos queda casi en el 24,35, ¿no? Y ya arriba de 13 millones, ya llegamos al 25%, digamos, que es la alícuota que está prevista acá. Es decir, fíjense que los saltos capaz son muy grandes, pero la variación de la tasa ya queda casi igual. Mientras que acá las tasas efectivas creo que eran del 5, creo acá dice, y acá era el 5,0002, no sé qué, y acá era el 7, después me hablan y después me va 0,0076. Mientras que acá ya llegas al 25 y ya llegas al 25 y tengas el patrimonio que tengas, ya vas a pagar prácticamente el 25. Termina siendo como tangencial, o sea, planaria. Casi llegamos como a una proporcionalidad. Todos pagan, ya tienen arriba de patrimonio de 132.000 pesos, prácticamente todos pagan el 25%. ¿Sí? No hay tanta diferencia. Este tipo de progresividad por escala, ¿sí? O escalones es una progresión un poco para mí, un poco más eficiente, es la que van a tener que ver en el impuesto a la ganancia de personas humanas, ¿sí? Para este cuadro. La otra tipo de progresividad es por reducción de base. Igual está bueno que lo sepan el de la progresividad por escala, porque es la forma que tienen que entender para calcular después el impuesto. Y por último está el por deducción de base, que para mí lo bota más o sea, aún más eficiente un poco lo hace el sistema de progresividad. Ahora lo vemos. Por deducción de base, es el otro. Tengo. Voy a una renta, ¿sí?
llama una progresividad por reducción de base es cuando se establece una deducción o una exención a la renta o al patrimonio, ¿sí?, bruto. Que en este caso estamos con rentas brutas de, por ejemplo, 1000, y lo que se adiciona es una exención de deducción de 1000 pesos, como un mínimo, ¿sí?, no sujeto a impuesto, con lo cual la base se va a ver disminuida en 1000 pesos. En este caso va a ser 0, 5.000 menos 1.000, 4.000, 10 menos 1.000, 9.000, 40.000 menos 1.000, 39.000, 250, 249.000. Y en este caso le estamos poniendo qué tipo de alícuota. Proporcional, o sea, es un sistema de deducción de base. ¿Qué sería la deducción de base? Estoy exponiendo una exención, una deducción, un mínimo, algo que no va a estar sujeto a impuesto. Y después sí le aplico la base imponible, y en este caso un sistema de progresividad de tipo proporcional. En ganancias nosotros también tenemos esto combinado, o sea, en este está combinado con o sea, es la progresividad por deducción de base combinado con proporcionalidad, con alícuota proporcional. En ganancias nosotros, en bienes personales, actualmente tenemos combinado la deducción de base con la progresividad por escala o escalones, ¿sí? Por ejemplo, es el tema justamente de las deducciones personales, ¿sí?, que por ahí bajan una base, un mínimo en la casa habitación del contribuyente, un mínimo para los bienes que se consideran gravados. Entonces, la deducción de base termina por ahí haciendo un poco más progresivo, depende cómo se lo combine, al sistema tributario. Porque, por ejemplo, vieron en el anterior caso que vimos de progresividad por escala o escalones, que los saltos no eran bruscos, era mejor que el sistema de global o por categorías o clases. O sea, el de escala a escalones era mejor. Ahora, se podría mejorar tal vez más si además se le considera, por ejemplo, como este caso, una deducción o una exención. Que de hecho en ganancias lo tenemos cuando se establecen las deducciones personales o se establece alguna exención adicional. Se mejora, digamos, el sistema tributario. Se contempla, por ejemplo, en bienes personales una deducción o no se grava la casa habitación, ¿sí?, como única vivienda, ¿sí? En definitiva, este tipo, ¿sí?, lo que hace es deducir la base, genera mejor progresividad del impuesto, pero suele estar combinado con los anteriores, con un sistema de proporcionalidad como en como el de progresividad por escala o escalones o progresividad global. Ya lo van a ver en la práctica, cuando vean ganancias van a ver que tienen una renta bruta de sueldos, o el que tiene por ahí sueldos, se le baja una deducción, no sé, por mínimo no imponible o por los hijos, y después se llega a una renta neta, y a esa renta neta se le aplica la progresividad por escala o escalones que vimos anteriormente. Entonces, es más progresivo que el caso de la global, y además contempla la personalización del impuesto que vimos anteriormente, que tiene que ver con considerar cuestiones personales, económicas, sociales de la persona, ¿sí? Bien. Bueno, en definitiva lo que se hace es, antes de llegar a la base imponible, es determinar una deducción. A ver qué otra cosa más. Bien. Bueno. Y después, por último,
impositiva lo que se llama como principios económicos de la tributación, ¿sí? Que los vamos a mencionar. ¿Hasta acá se entendió lo explicado? Igual esta parte es difícil, ¿no? De la materia. Como les gusta esta parte, o están como aterrados. Bueno, entonces lo último era principios económicos ¿Tú crees que esto lo vas a escribir? Entonces, dentro de los principios económicos de la tributación, ustedes tienen el principio de equidad, y el principio de neutralidad. El principio de equidad se basa, digamos, en la equidad horizontal basándose también en el principio de igualdad, en esta equidad horizontal, y la equidad vertical, ¿sí? Cuyo objetivo es lograr la progresividad del tributo para generar en pos de la redistribución de los ingresos. Volvemos a la teoría del sacrificio y la capacidad contributiva. ¿Dónde hay equidad horizontal? Bueno, acá no, ya borré. Equidad horizontal tendríamos, por ejemplo, en el escala, así que ya habrán anotado, o escalones cuando decimos, bueno, caen todos en el escalón 1 o caen todos en el escalón 2. Dentro de ese mismo escalón hay equidad horizontal. Hay un principio de igualdad porque se consideran que están dentro de la misma situación. O sea, dentro de la misma escalón, ¿sí? Hay equidad horizontal. Y todos los que caen dentro de ese escalón tienen el mismo tratamiento impositivo. Por otro lado, la equidad vertical es lo que estuvimos viendo también, que tiene que ver con la progresividad, que a distintas, digamos, escalones, ¿sí? O sea, el del escalón 2 respecto del escalón 1, del escalón 3, ¿sí? Hay equidad entre esos distintos escalones, ¿sí? Porque hay progresividad en el impuesto. O sea, tenemos el principio de igualdad en la equidad horizontal y el principio, digamos, en la equidad vertical tenemos el principio, ¿sí? de la equidad. El principio de neutralidad lo que establece es que el impuesto, ¿sí? Debe afectar lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. Lo que se busca es que no haya, ¿sí? Que cuando uno aplica un impuesto, ¿sí? Lo que se tiene que tratar es de que se afecte lo menos posible las decisiones de los afectados por el impuesto, ¿sí? Es decir, no generen la sustitución del consumo, por ejemplo.
creo que... Y bueno, estos principios que tienen que ver con la equidad y la neutralidad, sí, no son principios que estén dentro de la Constitución Nacional, sino que tienen que ver con la tributación. En algún punto están relacionados, pero no están mencionados, ¿sí? Están relacionados con la igualdad y demás. Bien. Bueno, creo que eso es todo. Bien. Bueno chicos, cualquier duda